Hebreos, el único sermón completo en la Biblia para nosotros, escrito por San Pablo. Misión TV presenta el mensaje motivador de Hebreos. Misión TV te saluda, tu servidor también, deseándote muchos parabienes. Vamos a repasar la lección 5 que vamos a entregar el día 29 de enero del 2022. Imagínense, ya va a terminar el primer mes del año 2022 y vamos a estudiar la lección Jesús, el dador del descanso. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, porque siempre has procurado que tus hijos tuviéramos descanso, desde Adán hasta nosotros y los que vendrán en el futuro. Y luego nos darás el descanso eterno en la casa del Padre. Permite que el repaso de esta lección nos anime y nos motive, especialmente a los que tienen afecciones, enfermedades, Omicron, o no hay trabajo, no hay dinero. Permite que de alguna manera solventen sus necesidades y encuentren el descanso que tú has prometido. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria, Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Quiero decirles que en 1976, cuando estaba yo estudiando el seminario, el doctor Jaime Cruz me dio el trabajo de investigar Hebreos 4:9. Y dentro de las investigaciones, porque yo ni conocía Hebreos 4:9, pude descubrir muchas verdades que han influido en mi vida durante más de 45 años. Por ejemplo, en Hebreos 4:9, Pablo no usa la palabra Shabbat. Todo el tiempo se usa la palabra Shabbat para hablar de reposo, para hablar de descanso. En Hebreos 4:9, Pablo usa, la única vez en la Biblia que se usa la palabra sabatismos, ya no Shabbat, sino sabatismos, que significa también reposo, igual que Shabbat. Pero sabatismos es una palabra que se usaba en Grecia en la literatura griega, no en el Koiné. El Koiné decía Shabbat. Pero Pablo, que era muy culto, escribe sabatismos para indicar lo que dice Hebreos 4:9. Queda un reposo. Y el reposo del Edén, el reposo de Canaán, el reposo que han tenido en el séptimo día, sí son reposos. Pero el mejor reposo es el que queda, Hebreos 4:9. Hebreos capítulo 1 y 2 se centraron en la entronización de Cristo Jesús como el gobernante y libertador del pueblo de Dios. Hebreos 3 y 4 presentan a Jesús como el que nos brinda el descanso. Esta progresión tiene sentido una vez que recordamos que el pacto davídico prometía que Dios le iba a dar al pueblo descanso de sus enemigos y también les iba a dar al rey prometido a su pueblo. Este descanso que Dios le promete al pueblo está disponible para nosotros ahora que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Hebreos describe el descanso como un descanso que pertenece a Dios y es un descanso sabático. Dios hizo que ese descanso, que era suyo, estuviera disponible para Adán y Eva. Si usted se acuerda, Adán y Eva fueron creados en el sexto día. Y lo primero que hicieron fue reposar el sábado. Realmente ellos no reposaron, porque ¿de qué estaban cansados? Pero entonces reposar no solo significa descansar, sino estar en relación con Dios, estar en comunión con Dios. Y realmente Shabbat eso significa, sabatismos también. Entonces queda una experiencia más gloriosa de estar en comunión con Dios que la que tenemos nosotros ahora. El primer sábado fue la experiencia de la perfección estando juntos. El hecho de que Adán y Eva estaban juntos con Jesús, esa experiencia se le llama el reposo divino. Ustedes saben que hay un doctor llamado Samuel Bacchiocchi que estudió en la Universidad Pontificia de Roma
Atrevido, ¿no? Pero más atrevidos ellos que lo aceptaron. Y la tesis doctoral se llamó ¿por qué cambiaron el sábado al domingo? Imagínate. Y el Papa Paulo VI le aceptó lo que Bakhiochi había dicho. Pero después escribió otro libro que se llama Reposo Divino para la Inquietud Humana. Eso lo puede conseguir en Gema. Apreciados hermanos, Dios también nos promete un descanso sabático, porque la verdadera observancia del sábado materializa la promesa de que Dios restituirá la perfección. Cuando guardamos el sábado, el séptimo día, recordamos que Dios hizo una provisión perfecta para nosotros cuando creó el mundo, porque desde que creó el mundo nos dijo a nosotros que había creado el sábado, aunque el sábado se guarda en el universo mucho antes. Y además, cuando Jesús nos redimió en la cruz del Calvario, nos recuerda que el sábado, así como Él, hay que reposar, hay que descansar. Sin embargo, la verdadera observancia del sábado es más que un acto de conmemoración por la creación que Dios hizo. Es un anticipo también en este mundo perfecto del mundo futuro que Dios nos ha prometido. Así que descansamos en este mundo, pero confiamos en un mundo futuro. La parte del domingo, la lección del domingo, se llama la tierra como un lugar de descanso. Cuando Dios le dio libertad a Israel de la esclavitud de Egipto, su propósito era llevarlos ¿a dónde? A la tierra de Canaán, donde podrían descansar. Eran esclavos. Al llegar a Canaán no iban a ser esclavos, iban a descansar. El propósito de Dios al darle la tierra de Israel no era simplemente que la poseyeran. Dios estaba atrayéndolos a Él mismo para que estén juntos. Dios quería que vivieran en una tierra donde pudieran disfrutar de una relación íntima con Él, sin ningún obstáculo como la esclavitud. Y también Dios quería que estuvieran en un lugar donde también darían testimonio al mundo de quién era el Dios verdadero y lo que le ofrecía a su pueblo. Al igual que el sábado de la creación, la tierra de Canaán era un marco que posibilitaría tener una relación entre Dios y el hombre como un redentor y disfrutar de la bondad de Dios. Y eso lo verían las demás naciones, de que es importante es reposar el sábado. Y es lo que el mundo debe ver en nosotros cuando descansamos el sábado. Y no pensar que el sábado es una experiencia fastidiosa. En Deuteronomio 12 el Señor le dijo al pueblo que Él estaría con ellos en el reposo. No que meramente cuando entrara a la tierra, sino cuando hubiera depurado la tierra de la idolatría. Después de eso, Dios les mostraría un lugar donde Él iba a morar con ellos. Antes de llegar a Canaán, Dios pidió que le hagan un santuario, porque quería estar con ellos. Y entonces Dios les iba a revelar en Canaán dónde quería estar con ellos. Dos cosas conmemora el descanso sabático. Y esas cosas se relacionan entre sí. Es a saber que Dios unió el sábado de la creación con la liberación de Egipto. E instruyó a Israel para que observara el sábado como un monumento conmemorativo de la creación y también de la redención en Egipto. Porque Dios los redimió de Egipto. Así como nos redime en la cruz del Calvario, Dios los redimió, los compró. Dios instruyó a Israel para que observara el sábado como un monumento conmemorativo de la creación, pero también de la redención, de la salvación de Egipto. La creación y la redención están consagradas en el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Así como no nos creamos nosotros a nosotros mismos, tampoco podemos redimirnos a nosotros mismos. ¿Sí comprendes? La salvación es por gracia, no por las obras. Es una obra que solo Dios puede hacer. Y al descansar, reconocemos nuestra dependencia de Dios, no solo para la existencia, sino también para la salvación. Yo comprendo que descanso porque Dios me lo da, pero también yo voy a ser salvo porque Dios me salva. Yo no me voy a salvar por lo que hago. La observancia del sábado es una expresión poderosa de la salvación. Salvación únicamente por
fe. La observancia del sábado puede ayudarnos a comprender nuestra completa dependencia de Dios, no solo para la existencia, sino también para la redención, para la salvación. Eso es lo que quiere enseñarnos el sábado. En la parte del lunes, la causa de la incredulidad. Qué tremendo tema. ¿Por qué Israel, hermanos, no pudo entrar al descanso prometido? Se sabe que murieron en el desierto. La triste historia es que aquellos que fueron liberados de Egipto no pudieron entrar al descanso que Dios les había prometido. Y cuando Israel llegó a Cades Barnea, 40 años después, en la frontera de la tierra prometida, ellos carecían de la fe necesaria. Bueno, se sabe que Jesús pudo haber venido ya, pero no viene porque la iglesia no tiene la fe suficiente. No estamos preparados para recibir a Jesús en gloria y majestad. Bueno, en el libro de Números, capítulo 13, capítulo 14, ahí se explica la conducta y la experiencia de los espías israelitas. Usted sabe, mandaron 2 espías y 10 vinieron con un informe verdadero pero desanimador. Y solo 2 dijeron, sí es cierto, hay gente grande, hay desafíos, pero sí podemos en el nombre de Dios. 12 reconocieron la tierra. Ellos vinieron, dieron su informe que habían reconocido la tierra y lo que habían visto, pero desanimaron al pueblo de Dios. Afirmaron que la tierra era buena, pero advirtieron que los habitantes eran fuertes, que las ciudades estaban fortificadas y que no iban a poder conquistarla. Coincidieron en que la tierra era buena, los 2, Josué y Caleb, y no discutieron el hecho de que la gente ahí era fuerte, las ciudades fortificadas, pero Josué y Caleb dijeron que Dios estaba con ellos y que los llevaría a la tierra. Había una promesa de descanso, de reposo. Sin embargo, el pueblo que vio a Dios, fíjese, este pueblo que vio a Dios destruir Egipto con plagas, que vio abrir el Mar Rojo y aniquilar al ejército del faraón en el Mar Rojo, ellos que tuvieron ese privilegio de ver esas acciones divinas, ellos vieron cómo caía el maná, comieron el maná, ellos vieron cómo salía el agua de la roca, además ellos vieron la presencia de Dios, escucharon la voz de Dios, vieron la nube en la mañana y la antorcha en la noche, demostraciones tan poderosas del poder de Dios, y en vez de que el pueblo se convirtiera, falló la fidelidad. Dios, hermanos, promete dones a sus hijos que están más allá del alcance humano. Por eso se basan en la gracia y son accesibles no solo mediante la fe. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, explica que la promesa que Israel recibió, dice Pablo, no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe en lo que escucharon que dijo Dios. Aunque Dios les habla, no les sirve de nada. Israel viajó a la frontera de la tierra prometida como pueblo, y cuando el pueblo se enfrentó a informes contradictorios de esos espías, se identificó con los que no tenían fe. Y a veces pasa eso. Uno se identifica con la gente que no tiene fe, en vez de identificarse con los que tienen fe. La fe, o la falta de fe, es contagiosa, como el Omicron. Si te juntas con gente que no tiene fe, tú no vas a tener fe. Si te juntas con gente que tiene fe, vas a tener fe. Por eso Hebreos, allí en ese libro el Pablo nos exhorta a tener fe y confianza constantemente. Dice, reúnanse en la casa del Señor para estimularnos al amor y a las buenas obras. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Imagínate con esta pandemia, hemos dejado de ir a la casa de Dios y como que la fe se ha debilitado. Y cuando se abre la oportunidad de ir al templo, hermanos que no quieren ir. ¿Y cómo van a tener más fe? Debemos reunirnos, aunque sea en grupo pequeño. Actualmente seguimos viajando a la tierra prometida como pueblo y tenemos la responsabilidad de animar a los que viajan con nosotros. Nosotros podemos ayudar a edificar la fe
en nuestros hermanos. ¿Cómo podemos ayudar a los hermanos a edificar su fe? Pues no diciendo ni haciendo nada que pueda debilitar la fe de otra persona. El apóstol Pablo en Romanos dice, hay que tener cuidado de los que nos están observando, sobre todo nuestra familia. Con nuestros hechos no debemos nosotros crear incredulidad. El martes llega la parte de si oyeres hoy su voz. En Hebreos 4, 6 al 11, Dios nos hace una invitación. Lea, por favor, Hebreos 4, 6 al 11 y llega a la conclusión, ¿cuál es la invitación que nos hace Dios? El hecho de que la generación del desierto no entrara en el reposo no impidió que Dios trabajara con su pueblo. Aunque no tenían fe, Dios seguía trabajando. Dios permaneció fiel a pesar de la falta de fe de ellos. Por lo tanto, Pablo repite varias veces que la promesa de Dios es permanente, permanece. Dios les dijo que habían dejado de lado o habían ignorado la promesa, pero el hecho de que la invitación permaneciera de entrar en el reposo se repitiera en la época del rey David, dice que Dios sigue invitándonos también a nosotros para entrar en su reposo. En el Salmo 95, David dice que la promesa no había sido reclamada y que todavía estaba disponible. De hecho, se sugiere que el reposo ha estado disponible desde la época de la creación. Por más que estemos batallando, sufriendo, enfermos, tengamos luto, podemos obtener el reposo que Dios nos da. Entre tanto, Dios nos invita y nos dice, hoy puedes entrar al reposo, hoy es el concepto lleno de significado. Cuando Moisés renovó el pacto de Israel con Dios en la frontera con Canaán, cuando leyó Deuteronomio, cuando iban a entrar a la tierra prometida, Moisés enfatizó la importancia del hoy. Hoy era un momento de reflexión, en lo que se invitaba al pueblo a reconocer que Dios había sido fiel con él. Hoy era también el momento de decidir ser fieles al Señor. Y para nosotros hoy es importante. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a manifestarle a Dios tu confianza? Esta decisión no puede posponerse, hermano. De la misma manera, hoy es un momento de decisión para nosotros. Es un momento de oportunidad, así como también de peligro y de riesgo, como siempre lo ha sido para el pueblo de Dios. En el libro de Hebreos, el concepto hoy quiere decir que era el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios inauguró esa era con el decreto, diciendo, yo te he engendrado hoy, que inviste a Jesús como el gobernante universal en cumplimiento de la promesa de Dios. Por ende, la entronización de Jesús inauguró una nueva época de bendiciones y oportunidades para nosotros. Jesús ha derrotado a sus enemigos y estableció un nuevo pacto. Por lo tanto, podemos acercarnos, dice, 2 veces dice Pablo, podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios. No huyas como Adán y Eva, acércate a la presencia de Dios. Eso demuestra que estás ejercitando tu fe en Dios. Acércate para regocijarte con Él, con sacrificios espirituales, de acción de gracias, con alabanzas. Yo tengo una nieta que todo el tiempo está alabando al Señor. Ojalá que así lo haga siempre. Y conozco personas que están silbando himnos, están repitiendo textos, siempre están manifestando su confianza en Dios. Entonces, el llamado que Dios nos hace hoy nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. ¿Qué decisiones espirituales debes tomar hoy, hermano, hermana? ¿Qué decisiones debes hacer? Es decir, decisiones que no admitan postergación. ¿Cuáles han sido tus experiencias pasadas en las que te demoraste en hacer lo que sabías que Dios quería que hicieras de inmediato? El pastor Cortés nos hace esas preguntas al comprender
que si el pueblo Israel tardó en aceptar la promesa de Dios, también nosotros podemos tardar cuando dice hoy acepta. La parte del miércoles se titula entrar en su reposo. En Hebreos capítulo 3, capítulo 4, Pablo describe el reposo al que Dios nos invita a entrar. Dios no nos invita simplemente a descansar, a dormir. Dios nos invita a entrar en un reposo. A lo largo de la Biblia, reposo denota simplemente paz. No solo eso, sino también que la tierra prometida en lugar de la tierra de Canaán. El templo también es un lugar donde podemos descansar. Ahí descansaba Jesús. Bueno, de hecho, ahí descansaba el arca del pacto en el mismo sábado en el que Dios y los israelitas descansaban de su trabajo. Pero en Hebreos el Señor invita también a entrar a su reposo. ¿Qué nos llama a Dios a hacer cuando dice que entremos en su reposo? El descanso sabático cierra el hecho de que Dios terminó la creación, concluyó su obra de creación y también de redención. Asimismo, la entronización de Jesús en el templo celestial, en su trono junto al Padre, celebra que Él terminó, cuando dijo consumado es, terminó de ofrecer su sacrificio perfecto para nuestra salvación. Fíjate que Dios descansa solamente cuando ha conseguido nuestro bienestar. En la creación, Dios descansó cuando terminó los 7 días de la creación. Más adelante, Dios descansó en el templo, únicamente después de completarse la conquista de la tierra que le había prometido a Abraham a través de las victorias de David a los hijos de Israel. Ahora el pueblo vivía seguro. Dios mandó construir una casa para él. O sea, ya ellos están seguros, están bien. David, Salomón, toda la familia real. Entonces ahora háganme mi casa. Y el rey de Israel tuvo sus casas para descansar e hicieron el templo, la casa de Dios también. El reposo definitivo que Dios nos promete es el nuevo mundo que Él creará para nosotros después que finalmente termine el gran conflicto. Hebreos alude a ese mundo como la ciudad cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Nuestro Dios. Y una patria celestial también nos promete. Conlleva la restauración del dominio y la gloria y la honra que Dios originalmente había otorgado a los seres humanos en la creación. Es lo que tenía Adán y Eva, pero lo perdió por el pecado. No es simplemente una tierra perfecta donde tendremos paz, sino un reposo sabático en esa tierra donde estará el trono de Dios en el cielo y después en la tierra nueva. ¿Cómo podemos, hermanos, entrar en su reposo incluso ahora? ¿Cómo podemos entrar? Es decir, ¿cómo podemos por fe descansar en la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo y no en nosotros mismos? Yo he conversado con varias personas que aceptan a Cristo y cuando salen de las aguas del bautismo, qué alegría, qué reposo, y después de mucho tiempo siguen diciendo, estoy descansando en Dios. La parte del jueves, un anticipo de la nueva creación. Éxodo y Deuteronomio nos invitan a mirar el pasado. Nos exhortan a descansar en sábado para celebrar los logros de Dios en la creación y en la redención. Sin embargo, Hebreos capítulo 4 nos invita a mirar el reposo hacia el futuro. Números y Deuteronomio nos hacen ver el pasado, pero Hebreos nos hace pensar en el reposo del futuro. Nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que está en el futuro. Sugiere una nueva dimensión para la observancia del sábado. El reposo sabático no solo conmemora las victorias de Dios en el pasado, sino también celebra la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros para el futuro. La dimensión futura de la observancia del sábado siempre ha estado ahí, esa dimensión. Pero a menudo
se le ha pasado por alto al pueblo. Después de la caída llegó a significar la promesa de que Dios algún día iba a restaurar la creación a su gloria original a través del Mesías. Dios nos ordenó celebrar sus actos de redención mediante la observancia del sábado, porque el sábado apuntaba hacia la culminación de la redención en una nueva creación. Dios quiere que cuando guardamos el sábado no solo estemos durmiendo, descansando, sino que estemos recordando, conmemorando la victoria de Cristo y su promesa de que vamos a reposar. La observancia del sábado es una anticipación del cielo en este mundo imperfecto. Pero a veces muchos se convierten como israelitas, guardan el sábado de una manera costumbrista. Esta significación de la experiencia sabática aparece bien atestiguada en la tradición de los judíos. Hay una obra compuesta entre los años 100 y 200 después de Cristo que decía: el séptimo día es una señal de la resurrección, el reposo de la era venidera. Y en otra fuente también judía, otra literatura, leemos que la era venidera sería el día en que habrá total reposo sabático por la eternidad. Una fuente posterior dice: Israel dijo ante el santo: bendito sea el Señor del mundo, bendito sea si guardamos los mandamientos. ¿Qué recompensa más tendremos? Pues el descanso sabático. Él les dijo: el reposo es el mundo venidero. Ellos dijeron: muéstranos su semejanza. Y Él les mostró el sábado otra vez. El sábado es para la celebración de gozo y acción de gracias. Cuando guardamos el sábado, indicamos que creemos en la promesa de Dios, que aceptamos su regalo de gracia, y entonces el sábado se vuelve una fe viva y vibrante. No hay que guardar el sábado de manera aburrida. En cuanto a las acciones en la observancia del sábado, es probablemente la expresión más plena de nuestra convicción de que somos salvos por gracia y no por nuestras obras. El que se está preocupando por las obras del sábado parece que va a ser salvo por obras, pero hay que preocuparnos por los hechos de fe, porque somos salvos por fe. Tenemos que aprender a guardar el día de reposo de tal forma que verdaderamente se manifieste nuestra interpretación de lo que significa la salvación por la fe sin las obras de la fe. Y los judíos y muchos adventistas están más preocupados por las obras que se hacen en sábado que por la fe y la glorificación a Dios que se hace en sábado. ¿En qué sentido el reposo sabático es una expresión de salvación por gracia? Cuando te preocupa más lo que Dios hizo por nosotros y no lo que tú haces por nuestro Dios. En la parte del viernes, que es para estudiar y meditar, encontramos que el autor dice: es muy revelador que Pablo en Hebreos usara el reposo sabático y no el dominical. O sea, si ya había cambiado el sábado al domingo, Pablo no hubiera hablado del sábado, sino del domingo, como símbolo de la salvación por la gracia que Dios nos ofrece. El uso del reposo sabático en ese sentido implica que aquellos creyentes apreciaban la observancia del sábado. Sin embargo, desde el siglo II, después de Cristo en adelante, encontramos evidencias de un cambio decisivo de la iglesia. O sea que la iglesia, los hebreos guardaban el sábado aunque ya estaba avanzado el siglo. La observancia del sábado dejó de ser considerada un símbolo de salvación y en cambio se consideraba un símbolo de la lealtad al judaísmo, al antiguo pacto. O sea, pensaban que guardaba el sábado era un fiel judío. No, el que guarda el sábado es un fiel hijo de Dios. El sábado tristemente se convirtió en un día que señalaba otra cosa. Se dice que también Ignacio de Antioquía, alrededor del año 110 después de Cristo, comentó: aquellos que vivieron según el antiguo orden han encontrado la nueva esperanza. Ya no observan el sábado,
sino el día del Señor, o sea, el domingo. El día en que nuestra vida resucitó en Cristo y por su muerte. Asimismo, otro hombre llamado Marción ordenó a sus seguidores que ayunaran en sábado como señal de rechazo a los judíos y también a Dios. Una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, tu esperanza está en Cristo. Hebreos 4:9 usa la palabra sabatismos, que quiere decir un sábado, el más grande, el especial. Y hay dos ideas, que ese sabatismos, ese reposo que queda, es tu entrega a Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Pero en Hebreos, la connotación de Hebreos 4:9 queda un reposo. Ese reposo es la vida en el reino de los cielos. ¿Estás planeando eso, hermano? Que Dios nos ayude para no ser como los primeros israelitas que murieron en el desierto sin esperanza. Que Dios te bendiga. La próxima semana vamos a estudiar que Jesús es el sumo sacerdote. No te olvides de hacer tu resumen. No te olvides que Misión TV te agradece que te conectes y por favor, procura que otras personas también disfruten del repaso de esta lección. Te lo vamos a agradecer. Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre, porque desde que creaste al hombre, has querido estar en relación con la humanidad. En el pueblo de Dios pediste un santuario. El sábado sigue siendo la mejor manera de estar contigo relacionados. Ayúdanos, Señor, a no preocuparnos por las obras del sábado, sino por la fe en Cristo Jesús, creador del sábado. Te ruego bendigas a cada hermano y hermana que se ha conectado, que lo cuides, lo protejas de estas enfermedades y bendigas sus necesidades. Perdona nuestros pecados, por favor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.